Hola, nos encontramos con Macías Vallejos, investigador de la cultura peruana. Mi nombre es Maribel, periodista de Uruguay, y estamos transmitiendo desde Fortaleza, Brasil. Macías Vallejos, para nosotros es un placer enorme tenerte aquí entre nosotros. Muy buenos días y gracias por la entrevista, y estamos pues acá para servirlo y responder algunas preguntas que usted no tiene. Macías, ¿qué motivo llevó a investigar Amazonas y Perú? Te voy a hablar un poco sobre mis orígenes. Por mi madre, yo soy del departamento de Apurímac, y donde yo vivía ahí con mis abuelos, todo ese lugar se estableció la cultura chanca, que también formó parte importante, ¿no?, del desenvolvimiento de la cultura inca y eso. Y después mi padre es del departamento de Amazonas, provincia de Luya, y específicamente del distrito de Paclas. Y entonces cuando yo llegué a Amazonas en el 2001, me encontré con un legado cultural muy diferente a lo que yo conocía antes. Por ejemplo, por parte de mi madre, de mis ancestros, yo conocía el idioma quechua, y entonces cuando yo llegué a Amazonas me encontré con otra realidad. Hablaban otro idioma, no era el quechua. Y eso fue lo que me motivó a que yo pueda investigar sobre el idioma autóctono de allá de Amazonas, y eso fue lo que me dio también motivo para realizar mi primer diccionario, vocabulario de palabras que no existen en el idioma quechua, y entonces eso me animó a que yo siga investigando. Pero más allá de esta investigación de la lingüística, yo encontré un acontecimiento histórico importante, que todos los retos arqueológicos que tenemos en la provincia de Luya no pertenecían a una cultura más llamada chachapoyas, y entonces fui avanzando, y entonces eso me motivé a que yo pueda buscar documentos, pueda buscar antecedentes históricos, preguntar a personas, y así fue lo que yo empecé en mi larga investigación sobre la historia de Amazonas. ¿Cuánto tiempo llevó esa investigación, Vallejos? Este vocabulario, que fue uno de los primeros que yo hice, me llevó más de 15 años, porque hacer una recopilación de un idioma que es considerado como una lengua muerta es muy difícil de encontrar palabras, porque la gente aisladamente los saca, los habla, y entonces tienes que estar en el momento exacto para tenerlo, apuntarlo y buscar la significante. Y eso fue lo que me demoró muchos años para realizar mi primera investigación sobre la lingüística de Amazonas. Bueno, aquí, encontrándome en el extranjero, me motivó más realizar las investigaciones relacionadas a la cultura de donde yo procedo, ¿no? Bueno, para que tengas más de referencia, específicamente yo vivo en la provincia de Luya, departamento de Amazonas, que está en el nororiente peruano. ¿Cuánto tiempo llevó esa investigación? Bueno, específicamente las investigaciones que yo he ido recopilando, la información que he tenido, comencé en el 2001 en adelante a realizar investigaciones, sondeos, buscar documentos, conversar con personas, y de esa manera puedo recopilar información. ¿Esa investigación está basada en su alrededor, donde el señor nació, o se extiende a varios territorios de Perú? Específicamente, la investigación está delimitado en la provincia de Luya. ¿Se preocupa que jóvenes pierdan los intereses de las raíces culturales? Tiene mucho que ver la información que nos han dado nuestros ancestros, y los jóvenes también se pueda rescatar las vivencias, las costumbres, el idioma, y relacionarnos con la cultura de nuestros padres. Porque si bien ellos nos han dejado restos arqueológicos y muchas costumbres, entonces podemos rescatarlo, y eso también los jóvenes de la actualidad puedan identificarse con la cultura, de dónde vienen y hacia dónde vamos. Y ese es nuestro objetivo y nuestro proyecto que tenemos hoy. A mí me parece muy interesante la cultura peruana. Yo soy de Uruguay y en este momento me encuentro en el extranjero, y me parece muy interesante las raíces que ustedes tienen, que es fascinante el compromiso que tiene con la cultura, y qué flaco quedamos nosotros, por ejemplo, de mi país, que es Uruguay,
y realmente que lo mantienen. ¿Cómo hacen para mantenerse y que todo el pueblo quede partícipe de esa cultura fuerte? Porque es una cultura tan fuerte, muy rica. Sí, específicamente porque el Perú está lleno de muchas culturas que antes de los incas ellos surgieron y cultivaron su cosmovisión. Por ejemplo, tenemos la cultura chavín, la cultura huari, la cultura tiahuanaco y específicamente en Amazonas, que erróneamente se ha difundido, que es la cultura chachapoyas, pero en las investigaciones posteriores que se han realizado, esa cultura no existió. Entonces fueron descubriéndose más elementos a la cultura del nororiente peruano. Específicamente la cultura chillaos fue los grandes constructores de Cuelap, de Carajía y todos los restos arqueológicos que se encuentran en la provincia de Luya. Ajá. ¿Y cuánto tiempo le lleva cada investigación o cuál es su última investigación en este momento? ¿De qué está investigando? Bueno, en la actualidad por las redes sociales estamos transmitiendo muchos temas, ¿no? Que yo he tenido resguardados ahí inéditos, y entonces estoy luciendo poco a poco más investigaciones, pero ahora específicamente estamos sacando las informaciones que tenemos sobre lo que es la cultura chillaos, cómo surgió, de dónde nace y qué nos hablan los documentos de los inicios de la colonia. Y esos documentos son muy importantes para de esa manera establecer lo que realmente fue una cultura muy fuerte, una cultura que se desarrolló con su propio idioma, con su propia cosmovisión y con todos sus elementos propios, que surgió y que ellos tuvieron contacto con los incas, que los incas no pudieron doblegarlos, porque fue en los últimos 8 años antes de la llegada de los españoles que recién con Huáscar los chillaos pudieron ser dominados. ¿Y qué pretende con todas estas investigaciones? ¿Cuál es su objetivo? ¿Qué es lo que pretende? ¿Qué usted lo que quiere con todas estas investigaciones? Que es fascinante. Lo que queremos dar a conocer al mundo y a muchas personas que se interesan por la cultura es que en Amazonas, en el departamento de Amazonas, existió una cultura que se llamaba chillaos y que esa cultura fueron los grandes constructores de esos restos arqueológicos como Cuelap, Carajía y otros restos que se encuentran en los alrededores de la provincia de Luya, y desmentir el mito que se ha ido difundiendo de que existió una cultura chachapoyas, lo cual no es cierto. Es muy interesante, estamos aquí con el investigador Vallejo, me parece fascinante todas sus investigaciones, y sus investigaciones entonces están en base ¿en qué área? ¿En qué lugar específicamente? Porque todos sabemos que Perú es enorme, es inmenso, pero específicamente ¿en qué lugar se basa su investigación? Nuestra investigación se encuentra en el área del departamento de Amazonas, en la provincia de Luya, ¿no? Y alrededores. Ajá. ¿Qué motivó para hacer este tipo de investigaciones en Amazonas y sus alrededores? Como bien al principio yo te decía que lo que me llevó a hacer la investigación fue que en primer lugar encontré palabras de un idioma que ya había desaparecido, ¿no? Una lengua que no se hablaba ni el quechua, ni se hablaba otro idioma, ¿no? De otras culturas. Entonces empecé a descubrir que había una lengua autóctona que se hablaba, que también había influencia de otras lenguas de los vecinos, ¿no? Pero después yo encontré unos documentos que decían la nación chillaos, y entonces investigando libros, los cronistas, encontré que sí se hablaba de la nación chillaos, ¿no? Y entonces eso me motivó a buscar más información, sobre todo documentos de inicios de la colonia, donde la gente hablaba, hacía mención de la cultura que ellos pertenecían. Qué interesante, Vallejo. ¿Y cuánto tiempo demora esa investigación o es un proceso lento o rápido? El proceso de una investigación es muy lenta, porque tienes que recopilar información, buscar de todos lados de lo que provenga, y actualmente las redes sociales, Google nos ayuda siempre a tener acceso a bibliotecas de diferentes países.
Por ejemplo, yo he tenido acceso a bibliotecas de España, de Sevilla, también a bibliotecas del Ecuador, y lamentablemente no se maneja mucha información, por ejemplo, sobre la cultura Chillaos, lo que es en el Perú, sino en investigadores que han realizado en el extranjero, pero sobre todo en el Ecuador, que hablan mucho más de lo que es la cultura Chillaos. Y usted como investigador, ¿se preocupa que los jóvenes pierdan ese interés ante la cultura peruana, que es una cultura fuerte, rica? Uno como extranjero lo ve como una potencia y valores tan lindos que es único. Uno estando en diferentes lugares como en Uruguay, Brasil, realmente Perú es una cultura muy fuerte. ¿Se preocupa que los jóvenes pierdan en algún momento esa cultura, porque hoy en día está todo tan cambiado? ¿Interfiere en alguna cosa ante los jóvenes tanta información? Sí, lamentablemente la juventud de hoy está tomando poco interés a lo que es las raíces que uno tiene, ¿no? De dónde procede y a dónde vamos. Porque las redes sociales a veces nos llevan a vivir una vida como ese superficial, pero tenemos como cultores, tenemos que luchar para que la gente realmente vuelvan a sus raíces. Pero sobre todo mi investigación va dirigido a ellos, porque hay mucha gente en la provincia de Luya, donde yo vivo, cuando tú le preguntas qué es la cultura Chillaos, no saben, ni mucho menos saben de dónde procede, de cómo hicieron para hacer esas construcciones, cuál fue los acontecimientos históricos. Entonces yo tengo un libro que escribí sobre la nación Chillaos, que ahí hablamos específicamente de todos los acontecimientos históricos, cómo surgieron las guerras, hasta dónde realmente ellos pudieron sostener, ¿no?, la rebeldía que tuvieron hacia los incas. Ahora, ¿su investigación está enfocado solo a gente con mucha cultura, o es accesible un idioma, un lenguaje fácil de entender, la investigación que está haciendo el señor, para los jóvenes? ¿Es accesible, comprensible para los jóvenes? Sí, lo estoy haciendo en el lenguaje popular, de común, vernacular, que se llama, ¿no? Para que los jóvenes y cualquier persona pueda entender. Interesante. Ajá. A ese punto quería llegar. Muy bien. Porque si hablamos ¿cómo se llama?, con el lenguaje de lo que se escribe en los libros, generalmente muchas personas van a tener que buscar un diccionario para que puedan entender ciertos términos, ¿no? Y entonces ahora estoy enfocándome más a lo que realmente lo que se habla, ¿no?, en el pueblo, y la gente de esa manera pueda entender lo que es el contenido y el contexto que estoy difundiendo, ¿no?, tratando que ellos puedan entender y puedan también identificarse con lo que es la cultura Chillaos. Excelente. Vallejo, ¿cuál es su último proyecto, su última investigación hoy, en el 2024? A mitad de año, ¿no? Sí, en este tiempo, ¿no?, que llevo acá en el extranjero, estoy enfocándome más sobre lo que es la gramática de la lengua de los Chillaos. Claro, ese proyecto lo empecé hace más de 10 años y se quedó, como dicen, en stand-by. Y esta vez estoy tratando de un poco más mejorar algunas cosas, incluir nuevos vocabularios, nueva bibliografía, y entonces de esa manera pueda, quizás en este año o fin de año se pueda publicar. Es un libro que tiene más o menos 450 páginas, que es mucha información, y que de acá a un tiempo quizás se pueda recuperar lo que es la gramática y la lengua de los Chillaos. ¿Y cuál es qué pretende en realidad, con todas estas investigaciones? ¿Qué pretende? ¿Cuáles son sus objetivos a llegar y el por qué? ¿Por qué? El objetivo, que siempre lo tengo en mente, y muchas personas, estos cultores también, que están enfocados también en el mismo tema que yo estoy haciendo la investigación, es desenmascarar lo que es el mito de que en Amazonas existió una cultura que se llamaba Chachapoyas, y lo cual fue un invento que se creó por los incas, ¿no?, el último inca, Tupac Yupanqui, que fue un apodo que lo puso al grupo humano que se enfrentó él al llegar al nororiente. Y entonces, y siempre se creyó, ¿no?, que hubo una cultura que se llamaba Chachapoyas y abarcaba todo lo que es la región Amazonas.
lo cual no es cierto, ¿no? Y entonces queremos desenmascarar eso y queremos también sustentar que Cuelap, Carajía y otros restos arqueológicos que se encuentran en la provincia de Luya pertenecían y fueron construidos por los de la cultura Chillaos. Muy bien, sus investigaciones entonces están específicamente en Amazonas. Sí, específicamente estoy enfocado en todo lo que es la provincia de Luya y sobre todo en la provincia de Luya, porque en Luya, como se dice geográficamente, estamos demarcados como los dos ríos del Marañón y Utcubamba, que abarcaba todo lo que es la cultura Chillaos. ¿Cuál es su nuevo proyecto, Macías Vallejos? Acabamos de lanzar nuestro proyecto Cultura Chillaos Entre Líneas, que vamos a transmitir todos los sábados para que la gente pueda tener acceso y conocer un poco más sobre la cultura Chillaos. No tan solo es la parte histórica, también la parte costumbrística, la lingüística y las costumbres que tienen los pueblos que se encuentran dentro de la provincia de Luya. Y si alguien quiere entrar en contacto con usted, Vallejo, ¿por qué medio lo puede hacer? En las redes sociales estamos en Facebook, estamos como Macías Vallejos Oficial 2, en TikTok estamos con Macías-Chillaos y en YouTube nos pueden encontrar como Cultura Chillaos Entre Líneas. Invitamos entonces a todos para que se puedan acercar a Macías Vallejos, investigador, que para nosotros es un privilegio tenerlos aquí en Brasil, en Fortaleza, y seguramente hay muchos peruanos que hay por todos lugares, en diferentes países, que también sienten y extrañan un poco su país. Entonces esto es una buena oportunidad para refrescar la memoria y sus raíces fortalecerla, porque si hay algo que es interesante es cuando los que por ahí estamos en el extranjero añoramos nuestra patria, y es así, ¿no, Vallejos? Sí, estando en el extranjero, ¿no? Como yo he vivido 2 años en Uruguay y se extraña más que todo la comida, algunas costumbres que tenemos ahí en el Perú, y mucho menos acá en Brasil, que se hace un poco difícil, ¿no? Aprender un nuevo idioma. Y entonces eso como que más te empuja a que puedas volver y regresar y que puedas conocer un poco más lo que es tu cultura, comparar, y esas cosas como que nos llenan de orgullo como peruano en el extranjero. Bueno, Vallejo, para nosotros entonces dejamos la próxima, todo ese poquito que me parece súper interesante, su experiencia como peruano, viviendo en Uruguay, viviendo en Brasil y descubriendo otro idioma, otras culturas totalmente diferentes a Uruguay y a Brasil. Sí, y los esperamos este sábado, que vamos a tener un buen inicio del programa, y también los invitamos a que puedan compartir este proyecto y que se pueda llegar a muchas personas más allá del departamento de Amazonas y también acá en el extranjero, para que puedan también dar un empujón también al turismo, para que puedan llegar también que la provincia de Luya tenemos un rico legado cultural que nos han dejado nuestros ancestros. Macías Vallejos, para nosotros es un gran placer. Muchas gracias. Gracias, de igual manera, por la entrevista.